En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta meditación quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Tu siervo te escucha. Habla, Señor, a mi alma. Santa María, medianera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mis hermanos y hermanas. Nos encontramos ahora en la reunión de equipo de preparación de cursillos número 6. Recuerden que este es el movimiento de cursillos mundial, movimiento mundial de cursillos, y que la literatura es la misma. Así que quienes estén familiarizados con el cursillo, siéntanse totalmente confiados de que este es el material que se utiliza para la preparación de los equipos para los retiros. En esta sexta reunión tomamos la escritura de la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, los versos del 1 al 16. Escuchemos. Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble entre los cielos, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros, el querer y el obrar, como bien le parece. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues para el propósito de la instrucción de los equipos, cabe aquí recalcar que no solamente se puede tomar para la instrucción de equipos, pero también como una regla de vida para cualquier cristiano que quiera vivir con las virtudes del Evangelio. Se hace que forme parte de una comunidad eclesial, se hace que simplemente sea miembro de una parroquia, de una iglesia, parroquia en específico, somos católicos, apostólicos y romanos, o se hace un miembro de familia y practicar estas cosas como una regla de vida en su familia, o cualquier individuo, cualquier persona que quiera vivir bien entre sus hermanos, entre la comunidad en que se desarrolla, trabajo, sociedad. Miren, mis hermanos, los primeros versículos del 1 al 6, diría yo. Vamos a tomar hasta el 7. Del 1 al 7 es una instrucción de cómo debe de portarse un evangelizador. Un miembro de una familia, un miembro de una comunidad. Fíjense el verso 1 lo que dice. Así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo. O sea, les está hablando Pablo a los filipenses y les está instruyendo, porque es una carta la que les envía, les está instruyendo y ya desde ahí les está diciendo cómo es que Él les habla. Les habla en el nombre de Cristo. Dice, en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, o sea, en nombre de Cristo, con amor, de toda comunión en el Espíritu, o sea, que no cada quien predica lo que dice que el Espíritu Santo le dijo, porque el Espíritu Santo no hay muchos, hay uno solo, y lo que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo busca, es el llenar los corazones de los hombres con una sola finalidad, de acercarlos a Cristo nuestro Señor para honra y gloria del Padre. Después dice, de toda entrañable compasión. Si lo resumimos, siempre hay que hablar en nombre de Dios, siempre con compasión, siempre
en comunión con el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo, y sobre todo, con amor. Ahora me gustaría que reflexionen un poquito. Reflexionemos un poquito en esto. Y preguntémonos si es así como nosotros quisiéramos que nos hablara quien nos evangelice. Y si la respuesta es sí, entonces automáticamente y por ende vas a caer en cuenta que es así como tú le debes de hablar a los demás. Donde quiera que te encuentres, estés haciendo lo que estés haciendo, es así como debemos de comportarnos y es como debemos de hablar. Dice el verso 2 que hay que ser de un mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Aquí ya estamos hablando de cómo conformar un equipo, de cómo el equipo debe de crear esos lazos de amor, del amor agape. Ese amor que se tiene entre las personas que únicamente busca agradar. Busca agradar. Nada más. No hay interés de nada. Ese amor agape que es tan importante entre los matrimonios, donde no hay interés de nada. Entre los amigos y asimismo entre los hijos de Cristo, ¿verdad? Es como un equipo debe de comportarse. Siendo todos de un mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. No, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. La experiencia nos ha enseñado a lo largo de los años, en el caso de un servidor, ya casi 35 años evangelizando y formando parte de equipos, capacitando equipos. La experiencia me ha enseñado que en la mayoría de los casos hay quienes se sienten superiores en un equipo de evangelización. Se hace porque tienen mejor preparación por lo menos en su modo de pensar, en su creencia, creen que son superiores a los demás. Y miran a los demás como personas inferiores. Aquí el apóstol nos dice que seamos de un mismo sentir, pensando que todos son superiores que nosotros. ¿Y por qué no, mis hermanos? Porque si pensamos de una manera irracional, no con el Espíritu Santo, vamos a llenarnos de soberbia y vamos a pensar que somos mejor que los demás. Y no estaremos dejando que Cristo, nuestro Señor, sea quien guíe nuestras vidas. Que Dios Espíritu Santo las ilumine para la honra y la gloria de Dios Padre. Y entonces ya no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del maligno quien está en nosotros. Porque ¿quién es el que se rebeló? El primero que se rebeló fue Luzbel, Satanás. Y es él el padre de la soberbia y el padre del orgullo. Mis hermanos,
No nos sintamos más que los demás. Pensemos que todos son mejores que nosotros, porque si todos nos sometemos al Espíritu Santo, todos seremos instrumentos de Él para la gloria de Dios y para la alegría de nuestro Maestro interior, nuestro Señor Jesucristo. Que busquemos cada cual no nuestro propio interés, sino el de los demás. Y en un equipo evangelizador, ¿cuál debe de ser el interés de todos, mis hermanos? El que otros vengan a conocer al Cristo del cual nosotros nos enamoramos cuando tuvimos esa experiencia que cambió nuestra vida. Ese es el sentir que debemos de tener. Es el interés que debemos de tener. Y buscar que todos en el equipo tengan éxito. Dice, tengan los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea, Cristo es igual a Dios porque es Dios. Y sin embargo nunca se justificó como tal cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra. Lo vemos en las Sagradas Escrituras, cómo Él fue humilde y manso de corazón. ¿Cómo fue llevado al matadero? En silencio, como cordero al matadero, nos dice el profeta Isaías. Como cuando recibió injurias y humillaciones, no contestó de la misma manera, ni tampoco insultó. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, no como Dios. Era Dios y sin embargo tomó la forma de hombre, la condición de hombre, y como hombre sufrió, pero un siervo herido, otra vez, profeta Isaías, como ese siervo herido que en silencio soportaba los maltratos y las humillaciones. Aquí se nos está hablando de cómo debe de ser, cómo debemos de ser, y ya se nos está hablando, aquí ya dio un cambio un poquito la escritura en términos de enseñanza, que quede claro, en términos de enseñanza, no de predicación. En términos no didáctico, pero en el tema de la enseñanza, como aquí la escritura ya nos empieza a hablar, a enseñar sobre un modelo para nosotros, a quien debemos de seguir. Es la pedagogía de Cristo. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte en una cruz. Mis hermanos, ¿por qué nos dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en una cruz? No solamente nos habla de que se humilló hasta la muerte, pero muerte en una cruz. Porque la cruz, la muerte en la cruz, estaba reservada para los criminales, para los malhechores. Y Cristo quiso morir así.
antes que injuriar a nadie más. En este punto pudiéramos hacer una pausa y reflexionar en nuestra vida, en nosotros. ¿Cómo somos? Acuérdense que los ojos son el espejo del alma, el reflejo del alma. O sea que lo que traemos por dentro se refleja en nosotros, en nuestro rostro, en nuestros ojos. Y Cristo reflejaba humildad, reflejaba amor, reflejaba compasión, porque era el mismo amor encarnado. ¿Qué hacemos en esta pausa? Reflexionar cómo somos nosotros. ¿Qué cosas reflejamos nosotros? ¿Qué cosas nos dice nuestro párroco? ¿Qué reflejas? ¿Qué te dice tu coordinador? ¿Qué reflejas? ¿Qué te dice tu esposo? ¿Qué te dice tu esposa? ¿Qué reflejas? ¿Qué te dice en el trabajo? Sea el ámbito en el que te desempeñas, oficina, siendo obrero, siendo labrador en el campo. ¿Qué te dicen tus amigos, tus compañeros? ¿Qué reflejas? ¿Reflejas a Dios u otra cosa? Y sigamos adelante. Comenzando en el verso 10 9 empieza la evangelización. Ya aquí Pablo les ha hablado cómo deben de ser, les ha puesto ejemplo cómo él lo hace, hablándoles directamente a ellos, les instruye cómo comportarse, y ahora viene la evangelización. O sea, ¿de qué les habla? Fíjense. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Podemos decir que es como un premio que recibió Cristo. Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pudiéramos comenzar por ahí. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso ya es evangelizar. Eso ya es hablarle, eso es hablarle a la gente a quién deben voltear a ver, a quién deben de seguir. El evangelizador no es un showman, que quede claro. El showman atrae la atención hacia sí mismo. Nosotros debemos de cultivar la atención de los que nos escuchan y enfocarla hacia Jesucristo. Y que nosotros doblemos rodilla ante Él, para poder pedirle que nos llene de esas gracias y bendiciones que necesitamos. Y eso mismo, no tanto porque lo digamos, sino porque nos vean doblando rodilla y orando de corazón, los demás también se contagian. Y claro, hay que decirlo también, pero mucho más hay que hacerlo. Las palabras convencen, el testimonio arrastra. Así pues, queridos amigos, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. ¿Cuántos formadores o instructores o directores, asesores espirituales han pasado por tu vida?
¿Qué es lo que te enseñaron? Y lo que nosotros enseñamos es siempre doctrina de la iglesia. Es siempre lo que la iglesia enseña, lo que a Dios le agrada. El catecismo de la iglesia, magisterio de la iglesia, lo que el Papa enseña. No debemos enseñar lo que la gente le agrada escuchar, sino lo que a la gente debemos de con amor decirle para que sean ellos quienes abran su corazón a Dios y Dios los instruya, Dios los cambie, Dios los acompañe en su jornada. Así que Pablo les está hablando de cómo los instruyó en persona y que ahora él busca que también a sí mismo ellos sean obedientes. Pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Lo acabo de decir. Para que Dios obre en ellos, o sea, en ustedes. Porque el querer es de Dios, el obrar es de Dios, si somos humildes y nos sometemos a Él. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Porque muchas veces se murmura cómo es X persona, cómo nos gusta o cómo nos disgusta X persona. Ahí no está Dios, mis hermanos. En ese corazón no está Dios. ¿Aman a Dios? Seguramente que sí, a su manera, pero no un amor auténtico. Porque el amor todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo soporta. El amor es paciente, el amor es servicial. ¿Y cómo podemos jactarnos de tener amor al prójimo cuando ni siquiera somos capaces de escucharlo, de atender a lo que nos está diciendo, de retener la instrucción que quiere darnos? Y si no actuamos de alguna manera igual o parecida, ¿cómo queremos ser buenos evangelizadores? Hay que pensar, y pensar mucho, y cambiar lo que se tenga que cambiar. Para que sean irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa. Los envío como corderos en medio de lobos. Hay que convertir a los lobos. Tomen eso en cuenta. Para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. Muchas veces pedimos tanta y tanta luz y nos alumbramos a nosotros mismos, cuando lo único que hay que pedir es un rayo de la gracia de Dios para que nos convirtamos en luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. De igual manera, presentándoles la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Presentándoles la palabra. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué están aprendiendo? La palabra de Dios, el amor de Dios, la caridad de Dios, la misericordia de Dios. Presentarla. Presentarla a los demás para que ellos la reciban y se enamoren de ese Cristo al cual amamos y adoramos ahora nosotros. Que Dios los bendiga.
de colores.